Hoy es domingo 23 de agosto del año del Señor 2020. Estamos en el 21ª semana de tiempo ordinario. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 20. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Estamos en el contexto: Jesús está fuera de la región de Israel, en Cesarea de Filipo, y hace esa pregunta. Quizás se puede decir que es una de las primeras grandes preguntas: ¿quién es Jesús? Está acerca de su ser, de su identidad. Y también, ciertamente, en la segunda parte será su misión. Jesús ya predicó, ya hizo milagros, y la gente está admirada. Por eso la pregunta es: ¿qué dice la gente? Y la gente, al final de cuentas, tiene ideas, al final de cuentas, no claras, sobre algún profeta del pasado, Jeremías, por ejemplo, Elías, o algún profeta reciente, Juan el Bautista. Pero no tiene ninguna idea quién es Jesús. Lo han visto, pero no han llegado a hacer un compromiso concreto hacia este Jesús de Nazaret. Entonces, la segunda pregunta, que es tan importante para nosotros los cristianos y para ustedes: ¿quién soy yo? Es la pregunta que tenemos que hacer nosotros, porque ser cristiano no es seguir una doctrina, no es seguir un ritual, unas normas morales. Incluye todo eso, pero ya es algo mucho más importante. Ser cristiano es el encuentro con una persona, es aceptar quién es Él. Y ser cristiano no es una obligación, es una decisión personal que cada generación tiene que hacer. No porque mis papás sean cristianos yo tengo que hacer. Yo tengo que entrar en ese diálogo con Jesús, entrar a conocerlo y aceptarlo como Él es. Ahora, ¿quién es el que responde? Pedro. Pedro es el que dice, le da el título primero, su identidad. Él es el Mesías, a final de cuentas. Tú eres el Mesías. Y luego su identidad, el Hijo de Dios vivo. En el mundo judío, el título Mesías era una esperanza del pueblo de Israel. En el segundo libro de Samuel se hablaba de que el poder nunca se apartaría, el reinado nunca se apartaría de un descendiente de David. Jesús es la descendencia de David, ¿no? Era el Mesías que iba a traer un tiempos nuevos. Pero había mucha confusión sobre qué tipo de Mesías iba a ser. Algunos pensaban un Mesías político, un Mesías militar, un Mesías sacerdote, un Mesías profeta. No se ponían de acuerdo. Pero la segunda parte, la más importante, la identidad, es el Hijo de Dios. Ahora, Pedro tenía conciencia de lo que estaba diciendo, y Jesús se lo dice al final de cuentas: bienaventurado tú, Simón. No te lo reveló la carne, sino mi Padre que está en el cielo. El aceptar a Jesús como el Hijo de Dios no lo puede hacer la carne. Con la razón no alcanzamos a llegar. No, es el Espíritu del Señor que nos hace reconocer a Jesús como el Señor, el que nos hace reconocer a Dios como Padre, dice San Pablo. Ahora, el Hijo de Dios habla de esa identidad, que Jesús no es solamente un hombre, el Mesías, sino es el Hijo verdadero de Dios, ¿no? ¿Y quién es este Pedro, al final de cuentas? Este Pedro no es se podría decir que era el líder, ¿no? El líder del grupo que sigue a Jesús. Un líder es importante. De hecho, en los evangelios, después de Jesús, es el que se menciona más veces. Y la primera parte de los hechos de los apóstoles serían los hechos de Pedro. Pedro tenía un liderazgo. Y la comunidad a la cual Mateo le escribe, que sea la comunidad de Siria, judíos cristianos, tenían a Pedro como jefe, de cierta manera. Pedro había sido obispo de Antioquía de Siria, había sido líder y había una relación estrecha.
Los primeros cristianos podían tener esa relación estrecha con uno de los apóstoles. Ahora, este Pedro, acuérdense, Jesús le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahorita regresamos a la idea de la iglesia. Primero quedémonos con Pedro. Pedro era muy aventado, al final de cuentas, pones a pensar que uno de los primeros milagros que Jesús hace es curar la soga de Pedro. Es Pedro que leíamos hace 15 días cuando Jesús camina sobre el agua y dice, Pedro, Señor, que vaya. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro empieza a caminar, pero al sentir el viento se hunde y dice a Jesús, sálvame. Jesús que le dice, hombre de poca fe. Y luego hay un evento que no te lo voy a decir ahorita porque es el Evangelio del próximo domingo. Pónganse a pensar lo que Jesús va a decir. Pueden leer el capítulo 16 de San Mateo del versículo 21 en delante. O también en la última cena, aunque todos te abandonen, yo no. Y Pedro lo traiciona 3 veces. Pero el Evangelio de Lucas dice que después de que el gallo cantó y Jesús pasó, lo miró y Pedro lloró. Jesús le dijo a Pedro, después de que seas tentado, confirma a tus hermanos en la fe. Pero también es Pedro que en el capítulo 6 de San Juan le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y también es este Pedro que junto en el capítulo 21 de San Juan, junto al lago de Genezaret, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Es ese Pedro que el día de Pentecostés, en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, es el que anuncia por primera vez que Jesús es el Señor. Es este Pedro que en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles dice, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Es este Pedro. Y es la piedra, una piedra no muy sólida. Y al final de cuentas, luego dice San Pablo, ¿no? Dios construye cosas que el mundo considera no tan buenas. Y eso nos da esperanza. Pero Pedro es allí. Y su fe está basada no en lo que él como ser humano acepta, sino en que ha sido iluminado por el Padre. Ahora, esta es la iglesia, ¿no? En los evangelios solamente 2 o 3 veces se usa la palabra iglesia. Muchas veces la encontramos en los Hechos de los Apóstoles. La palabra iglesia quiere decir la convocación, la reunión de los elegidos por el Señor, ¿no? Y esta iglesia es, al final de cuentas, la continuación de la encarnación del Señor. Esta iglesia es el cuerpo de Cristo. Esta iglesia es la esposa de Cristo. Mucha gente dice sí a Cristo, pero no a la iglesia, ¿no? Y creo que aquí en el Evangelio de hoy se pone, al final de cuentas, Pedro como fundamento de la iglesia. Y de hecho, nosotros aceptamos a Jesús como Señor por la iglesia. Las escrituras que tenemos, la Biblia, los evangelios, los aceptamos porque la iglesia nos lo propone. Muchas veces hay muchas teorías de gente que critica a la iglesia, pero no sabe un cacahuate exactamente lo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es santa y pecadora al final de cuentas. Así como Cristo es divino y humano, la iglesia es divina y humana. La única diferencia, grande diferencia, es que en Cristo la humanidad y la divinidad están unidas, no se separan, no se distinguen. En vez, en la iglesia se distingue bien la divinidad y la humanidad. Cuando nosotros los seres humanos nos dejamos guiar por el Espíritu del Señor, hacemos tantas cosas pecaminosas. No podemos aceptar a Cristo y no a la iglesia. La iglesia es su esposa. Y Jesús puso como jefe, como líder de su iglesia a Pedro, no por sus dotes, sino porque lo quiso. Y es ese Pedro que al final de cuentas va a dar su vida por Cristo allí en el Colle Vaticano en Roma. Hoy es Día del Señor, te invitamos a misa, acuérdate, hay que ir a misa, es tiempo de ir a misa, bien cubiertito. Tenemos misa a las 7 de la mañana en inglés, 8:30 en español, 11 de la mañana en inglés, 1 en español, 4 en español y 6 en español. Y si de verdad tienes tanto miedo de venir, ven, quédate en tu carro para que participes ahí a través de Facebook y YouTube y puedas comulgar. Creo que es importante comulgar. Y también hoy vamos a vender barbacoa desde las 9 de la mañana para poder solventar los gastos de la parroquia. Te invitamos, la libra cuesta a $10 y gente generosamente lo va a preparar, va a estar riquísima. Vamos a terminar con la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo con todo mi corazón y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, venid por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido,
Me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Buen domingo. Dios te bendiga, hoy y siempre.